Ahora, mis amados hermanos, vamos a tener la oración por nuestro pastor, porque él es el que trae el mensaje. Así es que, reverendo José Daniel Corte, aquí está el púlpito esperándolo para que traiga el mensaje que Dios le ha dado para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados, oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo. Rogamos, Señor, que tu palabra fluya como río de agua viva, Señor, y que su boca hable, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que todos podamos, Señor, recibir este mensaje que tienes para nosotros, Padre, y que mucha gente pueda ser alcanzada a través de este mensaje, y que tú también toques nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos, Señor, dejarte entrar, Señor, que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, como esa espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y desde ahí, Señor, nos puedas limpiar y nos puedas sacar todo aquello, Padre, que estorba, para que podamos servirte a ti con fidelidad, Señor, con amor, con entrega, Señor, y gozarnos, Señor, en el servicio tuyo. Bendice pues a tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a tener el mensaje que se llama la dispensación de la ley 1. La dispensación de la ley 1. Mis hermanos amados, para este tiempo ya, hermanos, habían pasado 4 dispensaciones, 4 formas de administrar nuestro Dios el mundo. La dispensación de la inocencia, que es cuando puso al hombre ahí en el jardín del Edén, completamente inocente, hermanos, no conocía la maldad, ni él ni su esposa Eva, ¿verdad? Ese tiempo maravilloso en que pudieron gozarse con Dios ahí en el jardín del Edén. Después, la dispensación de la conciencia, cuando ya el hombre era consciente del bien y del mal, ya había pecado, hermano, se había rebelado en contra de su creador, de su Señor, y el Señor le había dado una nueva oportunidad en la dispensación de la conciencia. Ya había pasado también la dispensación del gobierno humano, mis hermanos, que es cuando el Señor le dio al hombre el privilegio de autogobernarse, ¿verdad? De que hubiera los primeros, hermanos, reyes, los primeros gobernantes en el mundo, y que también el hombre, hermanos, castigara a aquellos que hicieran lo malo, especialmente a los que derramaran la sangre de sus semejantes, hermanos. Y ya había pasado también la dispensación de la promesa, cuando el Señor decidió, hermanos, hacer a un lado a toda la humanidad y escogió a un hombre que todavía le era fiel, llamado Abraham, hermanos. Lo escogió, mis hermanos, y le hizo muchas promesas, muchísimas promesas. Primero a él, después a su hijo Isaac, y después a su hijo Jacob, hermanos, y a la descendencia de ellos, hermanos, que vino a ser el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Muchas promesas les hizo. Ya habían pasado esas 4 dispensaciones, mis hermanos. Y como ustedes recordarán, el fracaso en la dispensación de la promesa, hermanos, el resultado del fracaso fue que el pueblo se quedó allí en Egipto, hermanos, esclavizado en Egipto, mis hermanos, como esclavos. Fueron tratados durante 400 largos años ahí en Egipto. Pero el Señor entonces decidió dar una nueva oportunidad al hombre, hermanos,
y se inició la dispensación de la ley. La dispensación de la ley, mis hermanos. La dispensación de la ley es la quinta y la más detallada de todas las dispensaciones en las Sagradas Escrituras, pues abarca desde el libro de Éxodo, el capítulo 1, hasta el libro de los Hechos, el capítulo 1. Esto es casi todo el Antiguo Testamento, los 4 evangelios del Nuevo Testamento y un capítulo del libro de los Hechos. De hecho, la dispensación de la ley es el mismo desarrollo de la historia del pueblo de Israel, mis hermanos. La promulgación de la ley vino como una necesidad de un fundamento para la nueva nación israelita. Después de los 400 años que estuvieron esclavos en Egipto. Por esta razón, he decidido solo en esta parte, hermanos, no incluir textualmente todos los pasajes bíblicos que respaldan cada aseveración, ya que son bastante extensos, hermanos. Pero todo lo que les voy a decir, hermanos, está aquí en la palabra de Dios, y les pido que tengan confianza, ¿verdad? Que todo lo que les voy a decir es de la palabra de Dios. Como todas las dispensaciones de Dios, la dispensación de la ley comenzó con grandes bendiciones, hermanos. La dispensación de la ley comenzó con grandes bendiciones. Y vamos a ver cuáles fueron esas bendiciones. Primero, la libertad de la esclavitud en Egipto. La libertad, hermanos. Imagínense 400 años de esclavitud. El domingo pasado yo les decía a los hermanos que estuvieron presentes que los Estados Unidos apenas llevamos 200 años y un poquito más de historia. Los Estados Unidos, desde que George Washington firmó, hermanos, la Constitución el 4 de julio de 1776, a la actualidad han pasado un poco más de 200 años. Y los israelitas estuvieron 400 años esclavos. Así que imagínense, hermanos, la cantidad de años que estuvieron esclavizados, hermanos. Los maltrataban, los latigaban, hermanos, los obligaban a hacer los trabajos rudos, forzados. Las ciudades egipcias fueron construidas por ellos, hermanos, los ladrillos y todo lo que tenían que hacer. Y, hermanos, los maltrataban horriblemente, violaban a sus mujeres, a sus hijas, a sus esposas. Eran muy malvados los egipcios. Y eso duró 400 largos años, hermanos, esa esclavitud. La libertad de la esclavitud en Egipto, es decir, la terminación de esos años de esclavitud, hermanos, dio entonces origen al principio de la libertad. Dios usó a Moisés, quien nació como un esclavo israelita en Egipto, pero fue prohijado por la hija del faraón egipcio. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Uno antes, ahí está, ¿verdad? Él nació, hermanos, como un esclavo, pero todos recordarán cómo su madrecita lo metió en un cesto y lo echó en el río, ¿verdad? Y allí en el río, hermanos, la hija del faraón egipcio lo encontró al niñito, hermanos, lo sacó del río y le llamó Moisés, que quiere decir sacado de las aguas, ¿verdad? Lo sacó del río, hermanos, y lo prohijó, o sea, lo hizo su hijo de ella. Dice, este es mi hijo. Y él creció allí, hermanos, en el palacio del faraón, ¿verdad?
Este Moisés, después de crecer en Egipto como un príncipe, y después de matar a un egipcio, mis hermanos, que maltrataba a un israelita, y de huir hacia Madián al verse descubierto, fue llamado por Dios desde una zarza ardiente que no se consumía para traer la salvación a su pueblo. Y después de luchar con el faraón, con el poder de Dios, hermanos, inició el éxodo del pueblo de Israel hacia la libertad en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Aquí tienen al gran líder Moisés, hermanos. El gran líder Moisés constituyó la segunda gran bendición de esta dispensación de la ley. La primera fue la libertad de la esclavitud. La segunda gran bendición que Dios le dio a la humanidad fue este hombre, Moisés, hermanos. Moisés fue la gran bendición de Dios para la humanidad. Moisés realizó los ministerios de legislador, pastor y líder del pueblo de Israel. Bajo su liderazgo, Dios cuidó a su pueblo durante los 40 años que duraron en el desierto, mis hermanos. Dios les dio agua, mis hermanos. Les dio agua ahí en el desierto. Agua de la peña, mis hermanos. Les proveyó porque estaban muriéndose de sed ahí en el desierto. Y Moisés oró y el Señor les dio agua. También les dio, mis amados hermanos, maná. Maná, los alimentó con maná, que eran unas hojuelas que caían, que llovían todos los días. Y en la mañana se levantaban ellos y estaba ya todo el lugar lleno de maná, hermanos. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque lo levantaban y decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso en hebreo es maná. Maná, decían maná. Pues se le quedó maná, ¿verdad? Maná. Y era el alimento que Dios les dio durante 40 años, hermanos. 40 años de travesía en el desierto. Estuvo cayendo el maná, hermanos, fielmente. Todos los días llovía maná, hermanos. Y ellos podían, hermanos, con ese maná lo levantaban y hacían su comidita, ¿verdad? Lo agarraban como si fuera harina, como si fuera, digamos, trigo, y hacían su pan y hacían todo lo que necesitaban con ese maná. También Dios les proveyó carne, porque un día se empezaron hermanos, estaban quejándose. Dice, ya estamos cansados de ese maná, de tanto maná y maná y maná. Dice, queremos carne. Y Dios, hermanos, les mandó un montón de codornices. Muchas codornices, hermanos. Y había tantas que pudieron comer carne hasta que se hartaron, hermanos. Les dio la carne que ellos deseaban, hermanos. Y también, hermanos, nuestro Dios dio a su pueblo la victoria sobre sus enemigos. Porque varios enemigos, hermanos, durante la travesía en el desierto, los atacaron, hermanos. Los atacaron a los israelitas. Unos de ellos fueron los amalecitas, el rey de Arad y los cananeos. El rey, hermanos, de Esbón. Sehón se llamaba el rey de Esbón. Og, el rey de Basán, y los amorreos. Todos estos pueblos, hermanos, estuvieron atacando a los israelitas, pero el Señor les dio la victoria sobre todos sus enemigos, mis amados hermanos. Moisés, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida.
no pudo entrar, hermanos, por una actitud negativa que tomó ante un mandato de Dios. Y Dios llamó a Josué para ser el líder de la conquista de la tierra prometida. Moisés solamente de lejos, hermanos, vio la tierra, ¿verdad? Desde un monte nomás subió para ver la tierra prometida, y fue todo lo que el Señor le concedió, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor, hermanos, llamó a un nuevo líder llamado Josué, mis hermanos, para que conquistara la tierra prometida. Todos recordamos cómo el muro de Jericó, hermanos, cayó, ¿verdad? Cayó, hermanos, cuando el pueblo de Israel empezó a darle vueltas y vueltas, como el Señor se los había dicho, y hermanos, pues salieron victoriosos. Esta fue la tercera gran bendición de la dispensación de la ley. Josué tuvo que esforzarse y ser muy valiente para realizar la conquista de la tierra prometida. Eso se encuentra en Josué capítulo 1 hasta el 24, todo el libro de Josué. Pero nuestro Dios, tal como se lo prometió, estuvo día a día con él, manifestando su gran poder, y nadie le pudo hacer frente en todos los días de su vida. El libro de Josué se subdivide básicamente en 4 partes: el llamamiento de Josué, las victorias de Josué, hermanos, y de Israel sobre sus enemigos, mis hermanos, la repartición de la tierra prometida, hermanos, a las diferentes tribus de Israel, y finalmente la despedida de Josué, mis hermanos, cuando él llamó a todas las tribus y les dijo: escogeos hoy a quién sirváis, dice, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dejándonos así un gran ejemplo a seguir este hombre de Dios, Josué, mis hermanos. Entonces vean ustedes qué bendiciones tan grandes, la libertad de la esclavitud, hermanos, el gran líder que fue Moisés, hermanos, que guió al pueblo durante la travesía en el desierto por 40 años, y después Josué, este hombre de Dios, que también, hermanos, conquistó la tierra prometida para que los israelitas la pudieran recuperar. Y después de eso, mis hermanos, pues el Señor también levantó otros líderes, ¿verdad? La cuarta gran bendición de la dispensación de la promesa fue la presencia de grandes líderes espirituales y civiles, hombres y mujeres excepcionales que nos dejaron grandes enseñanzas y que tenían la autoridad y el poder de Dios. Ya mencionamos primero a Josué y a Moisés, que fueron los líderes. Después de ellos vinieron los jueces, hermanos, todos los jueces de Israel, como Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel, hermano. Fueron todos los jueces que el Señor levantó. Y después de los jueces, hermanos, pues vinieron los reyes de Israel, hermanos. Los reyes, comenzando con los reyes del Reino Unido, que fue Saúl, David y Salomón. Ellos mantuvieron el Reino Unido, tanto Saúl como David, y después Salomón. Y después se subdividió el reino, hermanos, se dividió el reino, ¿verdad? 2 tribus se quedaron en el sur y 10 en el norte. Los reyes del sur, después de la división del reino, fueron Roboam,
Abiam, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Esos fueron los reyes que reinaron en Jerusalén, hermanos. Y los reyes del norte, después de la división del reino, fueron Jeroboam primero, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam segundo, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas, hermanos. Esos fueron los reyes que reinaron en el norte, mis amados hermanos. Muchos de estos líderes civiles, especialmente del tiempo de la división del reino, son ejemplos de lo que no debemos hacer. Muchos de estos reyes fueron malos, hermanos. Fueron malos, se olvidaron de Dios. ¿Verdad? Pero vean ustedes, la Biblia no solamente nos cuenta lo bueno, también nos cuenta lo malo, hermanos. Lo bueno nos los cuenta para que nosotros podamos imitar las cosas buenas y alcanzar la bendición de Dios. Y nos cuenta lo malo para que evitemos, hermanos, los errores de los pasados, de lo que hicieron mal nuestros antepasados, para que no caigamos, hermanos, en la maldición del Señor. ¿Verdad? Entonces la Biblia nos dice lo bueno, pero también nos dice lo malo. Por eso alguien ha dicho, hermanos, que el que no estudia la historia tiene que volver a repetirla, hermanos. Tiene que volver a repetir. Entonces, bueno, estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que siempre estemos listos, hermanos, y podamos hacer las cosas que Dios quiere. Después, hermanos, vinieron los profetas también. Los profetas como Elías, ¿se acuerdan de Elías, verdad? Vino Natán, Elías, Eliseo, Hulda, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Juan el Bautista. Todos esos fueron profetas que el Señor envió también en este tiempo de la ley. Y finalmente los restauradores como Esdras, Nehemías, Zorobabel y Jesúa. Pero quizás la más grande bendición de toda la dispensación de la ley, aparte de todos estos hombres de Dios que Él envió, hermanos, para guiar a su pueblo, para enseñar a su pueblo, para instruirlo, para animarlo, hermanos, para exhortarlo. Quizá la más grande bendición fue, hermanos, el Mesías. El Mesías. Jesús de Nazaret, hermanos. Él nació en el tiempo de la dispensación de la ley, mis hermanos. Bajo la ley nació, hermanos, ¿verdad? Y fue circuncidado. Él hizo todo lo que la ley decía, Él lo cumplió, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue la más grande bendición. ¿Por qué? Porque Él no solamente vino a ser un líder, a ser un maestro, a enseñarnos, a exhortarnos, hermanos. Él vino también a salvarnos, hermanos. Él vino a salvarnos. Él vino, hermanos, y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén. Para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Entonces, la más grande bendición de toda la dispensación de la ley, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, hermanos, todas esas personajes que mencioné ahorita,
pues constituyeron la línea de ascendencia del Mesías. Dios escogió a Abraham para que de su descendencia viniera el Mesías, hermanos. Por eso a Jesús se le llama el hijo de David, el hijo de Abraham, hermanos. Hijo de David, hijo de Abraham, porque desde Abraham, hermanos, empezó esa línea de ascendencia, y todos estos personajes, hermanos, todos estos líderes, todas estas personas que estuvieron al frente del pueblo de Israel, hermanos, pues constituyeron esa línea de ascendencia hasta que nació Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, hermanos, quizás en la dispensación de la ley es cuando más bendición hubo en este mundo. No se comparan estas bendiciones, hermanos, con lo que Dios dio en la dispensación de la inocencia, en la de la conciencia, en la del gobierno humano, en la de la promesa. Estas fueron bendiciones mayores, más grandes, hermanos, donde Dios demostró verdaderamente su amor. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios, hermanos, así mostraba todo su amor en esta dispensación de la ley, hermanos, en esta dispensación con grandes y riquísimas bendiciones para el hombre. Pero vamos a ver, hermanos, que no solamente dio bendiciones, también Él puso mandamientos en este tiempo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a seguir viendo la próxima semana, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente y que nos ayude así a seguir adelante. Amén.